Vamos ahora con una entrevista acerca de la manera en que la tecnología está ayudando a generar mejores estrategias de reputación. Nos acompañan Pablo Rodríguez Larrazabal, director de Relaciones Estratégicas de Búho, y lo entrevista a Maris Flores, socio fundador de Global IT. Adelante. Hola, ¿cómo están amigos de Neo? Como bien sabemos, viene la segunda edición de la Cumbre de Reputación Corporativa. Nos toca, sí, hablar de la tecnología, algo que nos encanta, que nos fascina. Y para esto, obviamente, vamos a tener esta mesa sobre la tecnología como generador de estrategias. Como bien sabemos, la tecnología quizás durante los 2 últimos años, sí, estos años de pandemia, ha acelerado todo el tema digital de manera exponencial. Y desde esa perspectiva, vamos a hablar, sí, en esta mesa hablar con la gente de Neo, sobre todo lo que tiene que ver con la reputación, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y para eso tenemos, obviamente, como ya lo escucharon hace unos momentos, a Pablo. Él es el director de Relaciones Estratégicas en Búho. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio y feliz de estar en esta cumbre. Increíble, Pablo. Pablo Rodríguez. Y desde esa perspectiva, pues durante estos 20 minutos vamos a tratar de explicar un poco el contexto y las tendencias que tienen que ver con la tecnología y lo que tiene que ver con la reputación corporativa. Y nos encantaría, tú con tu expertise, con todo lo que has hecho durante tu carrera en estos años, que nos cuentes un poco en qué contexto nos encontramos. Seguramente previo a esta pandemia, estos 2.5 años de pandemia que llevábamos, habían trabajado bastante en todo el desarrollo digital, en cómo se iba conformando seguramente esta reputación. Se acelera todo esto, como lo decía al principio, y qué tenemos hoy en día para cerrar este 2022 y seguramente las tendencias hacia el 2023, Pablo. Bueno, súper interesante tu pregunta porque al final esta pandemia nos vino a replantear mucho el cómo estamos organizados, no solo como sociedad, sino como corporaciones y como países también. Y las corporaciones se voltearon a ver, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como entidades que ofrecemos tantas oportunidades de trabajo y que al final eso es una palanca de crecimiento para un país y que al final eso tiene impacto en cómo las personas, la población en general, no solamente los empleados de las corporaciones, perciben a estas corporaciones y eso es un componente muy importante de la reputación. Eso es sorprendente, ¿no? Y desde esa perspectiva, la tecnología que tenemos allá afuera, que también alguna no es nueva, otra sí, pero ¿qué es la información que nos va arrojando en nuestra compañía, en nuestra empresa? Seguramente por ahí estamos planeando algún tema para este año, cómo vamos a cerrar, o algún tema de crisis. Es decir, la información, como bien sabemos, es el activo más importante hoy en el planeta. Ya superó el petróleo y otras industrias más. Quien tiene esa data seguramente puede hacer mucho, y cuando la encaminamos hacia la parte de la reputación, seguramente eso será formidable. Cuéntanos un poco de esta información que estamos obteniendo y la tecnología que hoy en día tienen las empresas. No solo la tecnología, sino que la pandemia, retomando el punto anterior, ha fortalecido estas expectativas del imaginario social al respecto de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental que tienen, que deberían tener las empresas. La información que está ahí, muchas veces la tiene la empresa, muchas veces la tiene a su alcance y son terabytes de información, sin embargo no sabe cómo analizarla. Muchas veces las empresas tienen acceso a herramientas de social listening, a herramientas de media y dicen, bueno, pero ¿qué hago con esto? Y muchas veces piensan, y esto es un gran paradigma, que solamente el tener esas herramientas ya me puede hacer un estratega en reputación, pero se requiere de un camino muy largo y sobre todo de anclarlo esto a ejes estratégicos sobre qué pilares de reputación quiero yo impactar con esta información que yo tenga. Oye, Pablo, y por ejemplo, de toda esta información que está llegando seguramente de la tecnología, de la metodología que tienen seguramente aquellos estrategas en empresas, ¿qué información está llegando? ¿Cuál es la información que tú percibes de las grandes compañías que les va llegando día a día y que a veces pues no saben cómo utilizarla o cómo reaccionar, ¿no? Creo que tocas un punto importante y es que, como yo mencionaba, la información la tienen y les está llegando siempre por los clippings de medios, por redes sociales y demás. El problema es
cuando la cultura que tiene la empresa no tiene un enfoque preventivo, sino es un enfoque reactivo. Y es decir, me explota una crisis, que también hay que validar si es una crisis, si es una incidencia o si solamente es una coyuntura que no me va a afectar. Y entonces, ¿qué hago? Y si no tengo un plan de crisis y si no tengo una gestión adecuada, entonces eso podría incluso dimensionarse, redimensionarse y magnificarse en detrimento de la reputación de la empresa. Cuando tenemos este enfoque preventivo, entonces centramos toda nuestra energía en anticiparnos a posibles amenazas que puedan surgir, ya sabiendo cuáles son, uno, nuestras fortalezas y dos, nuestras debilidades y nuestras posibles amenazas, no solo ante competidores, sino también ante otras industrias y otros efectos que pueden detonar una crisis. Claro que eso es bien importante, ¿no? Cómo puedes tener todas esas fuentes primarias de información y de tu compañía que se está dando hacia allá afuera y cómo tú puedes, obviamente, empezar a ser reactivo o planearlo desde hace tiempo. Algo que me encantaría conocer, Pablo, es tú como experto, desde esta perspectiva, ¿cómo ves a México y seguramente Latinoamérica con respecto al uso de este tipo de estrategias, de no solamente ser reactivos cuando llega algún tipo de crisis, por decirlo de alguna manera, cómo realmente nos encontramos con respecto a la adopción de este tipo, ya sea de metodologías, de consultorías o de tecnología misma? A ver, pues hay que partir de lo general y es que México ni siquiera es uno de los países con más penetración de Internet de toda Latinoamérica. Argentina se destaca como uno de ellos, Chile también se destaca como uno de ellos, pero yo diría que Brasil y México están como en este segundo término en donde la penetración tecnológica de smartphones y de tecnologías al acceso y que sean asequibles a la población no son tan frecuentes. Pero sin embargo, yo creo que es importante entender que a mayor uso de la tecnología, más se convierte en una tecnología democratizada que permita no solo el acceso para la población en general, sino que cualquier empresario, emprendedor, pyme o lo que sea, tenga acceso a estas tecnologías de análisis y que pueda hacer poquito a poco su camino estratégico para construir su reputación. Y ojo, importante, no solo construirla, sino sostenerla y protegerla. Eso es definitivamente. Y Pablo, desde esa perspectiva, ¿cuáles serían a lo mejor desde tu experiencia, qué le aconsejarías a lo mejor a las empresas, a las compañías que empiecen a desarrollar o cómo empezarían a desarrollar esta estrategia, esta metodología que seguramente tú, obviamente en la compañía en la que estás, pues obviamente tienes muchos casos de éxito, pero que les puedas decir, aquí es donde podemos empezar y este es el principal beneficio que tendrás cuando empieces a trabajarla? Nosotros somos miembros de una organización que se llama AMEC, que es la Asociación de la Medición y Evaluación de las Comunicaciones a nivel global. Y esta organización se ha dado a la tarea de científicamente y probado con datos cuál es el mejor camino para que, sin perder de vista al consumidor, uno construya su mejor estrategia de comunicación que apoye la reputación, pero que también te dé tácticas para que puedas tú acompañar todas estas estrategias. Y les puedo pasar el dato, ustedes pueden entrar a amec.org.com y descargar su propio sistema, su propio framework. Pueden ingresar, pueden firmarse o no, pero al final eso es completamente gratuito, de acceso libre para todos. Y el punto aquí es que uno tiene que tener alineados los objetivos de la empresa con los objetivos comunicacionales y los organizacionales. Si uno logra tener esos objetivos alineados, entonces no solo la reputación, sino también las estrategias y las tácticas de comunicación van a poder confluir en en un mismo eje estratégico. Eso es increíble, Pablo, y déjame retroceder un poquito con respecto a cuál es el contexto de la reputación en México y Latam. Creo que tú tienes algunos datos bastante interesantes que nos puedes compartir para poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Y que seguramente después de este tiempo, hoy es momento también para reflexionar y empezar a trabajar en este tema de la reputación. Mira, importante que lo mencionas porque una de las cosas que más impacta la reputación de las empresas, digamos que lo podemos dividir en varios grupos y en varios assets, por así decirlo, pero tenemos que pensar en 4 comportamientos que las empresas hoy en día están enfocándose, y te estoy hablando de empresas de Fortune 500, para no decir nombres, pero el primer comportamiento es la compra.
Si la compra está siendo impactada por esta reputación, pues claramente va a descender, va a decrecer esta compra y eso es algo que le pega a las ventas y que le pega a las ganancias de la empresa. El segundo comportamiento a impactar es que la gente pueda defender a la compañía. Y eso es no solo los empleados, sino que también los externos puedan decir, no, es que hay compañías que son buenas, que le hacen bien al país, que dan empleos y demás. Y uno puede rápidamente pensar en ejemplos muy básicos de empresas que son pues como muy bien vistas y otras empresas que tal vez no son tan bien vistas en términos reputacionales. El tercer comportamiento es qué tanto estamos recomendando esa compañía como empresa. Si tú la recomiendas o no la recomiendas, y no necesariamente tiene que ser para trabajar, es como en sus prácticas, en todos sus procesos comerciales y demás, qué tanto le estamos recomendando. Y el cuarto, evidentemente, es que sea importante trabajar para esta compañía y hay muchas empresas que se dedican a dar esos índices en donde miden específicamente qué tan bueno es trabajar en esa compañía. Pero si nos enfocamos en estos cuatro comportamientos, vamos a poder tener bastante bien englobado el índice de reputación. Claro, es la base que seguramente muchas empresas pues estarán trabajando y para eso obviamente se necesita de consultoría, trabajarlo. Pablo, algo que me llama mucho la atención al final del día es estas cuatro pilares. Al final del día a veces pueden pensarse que la reputación, uso de tecnologías, recursos, gente, capacitación, etcétera, puede ser complicado y quizás no tengan acceso, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, al menos en nuestro país. Desde tu perspectiva, ¿existen herramientas, obviamente, para empezar desde la base de la pirámide o solamente es exclusiva para las grandes compañías? No, yo creo que hoy en día, yo creo que la gran ventaja que nos ha dado el momento tecnológico que vivimos es que las tecnologías están al alcance de cualquier persona. O sea, uno puede hacer encuestas vía Facebook, uno puede hacer, digo, todo el grupo Meta, uno puede montar encuestas ahí y uno puede bajar formularios desde Typeform, SurveyMonkey, todos estos que ayudan a que este conocimiento esté al alcance de todos y que no sea tan caro. Eso definitivamente creo que ha democratizado la oferta y que ayuda a que estos insumos que uno pueda tener en su estrategia de reputación sean mucho más asequibles. La segunda son las métricas que nosotros podemos obtener a través de medios y redes sociales. Y estas métricas claramente pues son las evidentes de visibilidad, prominencia, tonalidad. Y eso también hay herramientas que son de fácil acceso, que no requieren una gran inversión, que son muy amigables en el uso y que si logramos nosotros entender los beneficios de todas estas herramientas que hay hoy y que no sabemos si va a haber mañana una todavía más integral, vamos a poder tener el insumo exacto que necesitamos para poder diagnosticar nuestra reputación, así seamos un emprendedor o una pyme. Definitivamente, Pablo, y desde esa perspectiva también quería preguntarte, por ejemplo, muchos se acercan a lo mejor con la parte de la escucha digital, ¿no? Todo lo que está pasando allí en las redes sociales, todo lo que está pasando en los medios, pero realmente desde esa perspectiva, esta es la manera correcta en la que se debe de visualizar esta parte de la estrategia, sí que tiene que ver con la reputación. Mira, yo siempre he dicho que nunca es una sola variable. Yo creo que son fenómenos multivariables, los cuales tenemos que estudiar como tal. Y eso significa que el social listening definitivamente es importante, pero muchas veces es muy fugaz, es muy viral y es así como subió, se fue. También hay que ver las señales de medios, que son un poquito más permanentes, un poquito más aletargadas, diría yo, pero también tenemos que ver las otras señales. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro consumidor? ¿Qué es lo que están diciendo nuestros stakeholders? Puede ser que tengamos como stakeholders, puede ser que no sepamos cuáles son nuestros stakeholders en realidad. Y stakeholders me refiero, no tiene que ser un inversionista, no tiene que ser un socio, sino puede ser alguien que tiene un punto de interés en mi negocio. Y ese es un stakeholder. Un periodista puede ser un stakeholder, un columnista puede ser un stakeholder que al mencionarnos bien o mal, en esa tonalidad como nos mencionen, nos va a contribuir o nos va a hacer un impacto negativo en la reputación. Oye, Pablo, ya casi terminamos, nos quedan un poquito 5 minutos. Quería preguntarte un par de preguntas más.
por ejemplo, ¿qué tan importante o qué tanto ha cambiado la reputación, a lo mejor en estos últimos años? Perdón por ser tan repetitivo, pero por ejemplo, las redes sociales han sido fundamentales en todo el mundo y en México también. Se crean prácticamente reputaciones muy rápido desde estas o se pueden destruir. Veíamos hace algunas semanas justamente lo que sucedía con una compañía de restaurantes que, bueno, le fue, como no tienes idea, en redes sociales y eso seguramente pegó mucho, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero platícame un poco sobre qué tan importante es tener este control en las redes sociales, cómo reaccionar, cómo trabajar, versus otros medios de comunicación que antes eran los líderes para generar reputación, antes eran los periódicos, era la misma televisión, pero esta mezcla se ha ido transformando, ¿no, Pablo? Definitivamente, pero yo no creo que por un lado se puedan controlar las redes sociales. Las redes sociales que tenemos hoy no son las que teníamos hace 3 años ni hace 5. Van cambiando y aquí está la magia. No van cambiando las redes sociales per se, sino van cambiando gracias al usuario de las redes sociales que las hace a través de una esencia colaborativa por la cual nace la red social en este entorno cognitivo que necesita el usuario socializar y demás, él mismo las empieza a transformar. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que a quien le tenemos que poner el ojo, y justamente regreso a la MEC Framework, y al centro de todas nuestras estrategias, tiene que estar la audiencia, tiene que estar nuestro consumidor, tiene que estar nuestro cliente. Si nosotros logramos que ese consumidor, perdón, que ese cliente pueda estar en sintonía, pueda recomendar, pueda defender y pueda proteger esta reputación, entonces nuestra reputación siempre va a ir en aumento. Increíble, increíble, Pablo. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero me gustaría cerrar a lo mejor esta mesa que tenemos justamente contigo aquí en NEO. Platícanos un poco sobre las tendencias que viviremos, ¿no? Seguramente para cerrar este 2022 y para 2023 tenemos mucha información y seguramente tú tienes ahí las tendencias importantes. Bueno, definitivamente estos objetivos de desarrollo sostenible se están volviendo hoy pan de todos los días. Va a ser importante ponerle ojo a esto, y no solo porque han sido un compromiso de la ONU y tenemos que llegar todos a ellos para 2030, pero más allá de eso está la verdadera intención corporativa que hay detrás en cumplir, vamos, no los 17 como los define la ONU, que cada empresa se comprometa con uno. O sea, existe el Objetivo de Desarrollo Sostenible hambre cero, existe trabajo decente, existe equidad de género. Imagínate esos tres, lo bajos que están hoy en México y que comparados, por ejemplo, con Colombia, son muy distintos. Te voy a contar que, por ejemplo, en las mediciones que hacemos de estos objetivos, el objetivo número uno que se ha venido conversando en todos los medios ha sido energía, debido a las discusiones que hubo en el primer semestre al respecto de la reforma energética. Pero hambre cero, trabajo decente, equidad de género, oportunidades para todos, ni siquiera está sobre la mesa. Entonces creo que hay que voltear a ver estos objetivos de desarrollo sostenible, porque sí es algo que nosotros como sociedad y como observadores de este corporativismo deberíamos estar atentos a ver hacia dónde están enfocando sus baterías en términos estratégicos. Increíble, Pablo. Se nos termina el tiempo. Yo sé que podríamos hablar horas y horas porque eres un súper experto desde esa perspectiva. ¿Alguna recomendación, algún lugar, alguna página, algún correo que te podamos escribir para conocer un poco más de tu expertise, obviamente dentro de este mercado? Claro que sí, me pueden escribir con toda confianza a pablo.rodríguez@buo, como el ave, BUHO, Ujú, ujú. buo.media. Increíble, Pablo. Te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado con nosotros y seguramente nos encontraremos en alguna otra plática y estaremos ahí pendientes. Yo te agradezco mucho a ti el espacio y feliz de poder estar en esta cumbre, Aramis. No, increíble. Pues amigos, por favor sigan en esta segunda edición de la Cumbre de la Reputación Corporativa, sí, en todos estos espacios que están destinados para Neo. Y bueno, nos despedimos, pero obviamente hay mucho más información. Síganos, por favor.